Porque Él mandará a sus ángeles cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Salmo capítulo 91 versículo 11. Estas palabras, tan poderosas y reconfortantes, nos revelan algo que a menudo olvidamos: no estamos solos. Los ángeles, esos seres celestiales mencionados a lo largo de la Biblia, tienen un papel mucho más importante en nuestras vidas de lo que podríamos imaginar. Cuando pensamos en ángeles, lo primero que nos viene a la mente son figuras aladas, llenas de luz y pureza, flotando en el cielo. Pero la Biblia nos ofrece una imagen más compleja, rica en detalles y matices. Los ángeles no son simplemente mensajeros divinos, son guerreros, guardianes y, a veces, incluso jueces. En la historia bíblica, los ángeles han intervenido en momentos clave, y aunque suelen actuar detrás de las cortinas, sus apariciones nos muestran que hay mucho más de lo que parece. Desde el principio de los tiempos, los ángeles han sido testigos y actores de la relación entre Dios y la humanidad. Recordemos el jardín del Edén, cuando el ser humano fue expulsado, ¿quién fue colocado para custodiar el camino al árbol de la vida? Un querubín, un ángel con una espada de fuego. Este acto no solo era una advertencia, sino un símbolo de que los ángeles siempre han estado cerca, protegiendo lo sagrado, ejecutando la voluntad divina. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente nos detenemos a pensar en ellos? Es fácil olvidarlo, en medio de nuestras rutinas, que hay seres celestiales observándonos, protegiéndonos, guiándonos. No en vano, en Hebreos capítulo 1 versículo 14 se nos dice que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación. Su misión es clara, pero su acción muchas veces es invisible a nuestros ojos. Podríamos preguntarnos, ¿por qué son tan discretos? ¿Por qué no los vemos más a menudo, si están aquí para ayudarnos? La respuesta radica en la naturaleza de su tarea. Los ángeles no buscan reconocimiento, sino cumplir con la voluntad de Dios de manera silenciosa, sin desviar nuestra atención de lo más importante, nuestra relación con el Creador. Su propósito no es atraer la adoración hacia ellos mismos, sino guiar a la humanidad hacia una mayor comprensión de lo divino. A lo largo de la historia, han sido enviados para proteger a profetas, advertir a pueblos y llevar mensajes cruciales. Desde los tiempos de Abraham, cuando 3 ángeles lo visitaron para anunciar el nacimiento de Isaac y la destrucción de Sodoma, hasta la aparición del ángel Gabriel ante María para anunciar el nacimiento de Jesús, estos seres celestiales han estado presentes en momentos críticos. Lo más sorprendente es que, en la mayoría de los casos, su presencia no es anunciada con grandes fanfarrias. Los ángeles aparecen y desaparecen, cumpliendo su misión de forma casi imperceptible. Es como si fueran una sombra de la divinidad, moviéndose en silencio, tocando nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Nos protegen de peligros que ni siquiera llegamos a percibir, y a veces, sus intervenciones son tan sutiles que nos cuesta ver la mano de lo divino detrás de ellas. ¿Pero cuántos ángeles hay? ¿Cómo es su jerarquía? La Biblia nos da pistas, pero no respuestas definitivas. Sin embargo, lo que sí sabemos es que su número es vasto, y su poder es incalculable. Imagina por un momento la escena de Jacob en el desierto, solo, con una piedra como almohada. En ese lugar desolado, Dios le mostró algo increíble, una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y ángeles que subían y bajaban por ella. Génesis capítulo 28 versículo 12. Este episodio nos revela algo asombroso: hay un flujo constante de comunicación entre el cielo y la tierra, y los ángeles son parte de ese intercambio. Son mediadores, vehículos a través de los cuales el plan de Dios se manifiesta en el mundo terrenal. En este sentido, no debemos ver a los ángeles como seres distantes, alejados de nuestra realidad. Su presencia, aunque en muchos casos invisible, es tangible y concreta. La Biblia está llena de relatos en los que los ángeles interactúan directamente con los seres humanos, pero no siempre con apariencia gloriosa o celestial. A veces, pueden adoptar formas humanas, mezclarse entre nosotros sin que nos demos cuenta. Hebreos capítulo 13 versículo 2 nos advierte: no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
Este versículo nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas veces hemos estado en presencia de ángeles sin siquiera notarlo? Una de las características más fascinantes de los ángeles es su capacidad para influir en nuestra vida diaria, incluso cuando no somos conscientes de su intervención. ¿Cuántas veces hemos evitado un accidente o hemos sentido un impulso de tomar una decisión que nos salvó de un peligro? La idea de que los ángeles actúan como protectores silenciosos está profundamente arraigada en la tradición bíblica. Un ejemplo claro es el de Daniel en el foso de los leones. Cuando todo parecía perdido, fue un ángel quien cerró las bocas de los leones, protegiéndolo del daño. Esta historia es solo uno de muchos ejemplos en los que los ángeles intervienen en situaciones límite, demostrando que son agentes activos en la protección de los fieles. Pero no todo en el papel de los ángeles es consuelo o protección. En algunos casos, actúan como instrumentos de justicia divina. En el libro del Éxodo, por ejemplo, un ángel fue enviado para ejecutar las plagas sobre Egipto. Y en la última plaga, la más devastadora, el ángel de la muerte pasó por la tierra, eliminando a los primogénitos de los egipcios. Estos episodios nos muestran que los ángeles también pueden ser instrumentos de juicio, ejecutando la voluntad divina en su forma más pura y a veces temible. No podemos hablar de ángeles sin mencionar las jerarquías que parecen existir entre ellos. La Biblia nos habla de diferentes tipos de ángeles, cada uno con funciones y rangos específicos. Los querubines, por ejemplo, son mencionados desde el Génesis hasta el Apocalipsis como guardianes de los lugares sagrados, con un poder y majestuosidad incomparables. Los serafines, por su parte, son descritos en el libro de Isaías como seres que rodean el trono de Dios, clamando día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Estos seres son descritos como ardientes, llenos de fuego y luz, reflejando la gloria del Creador. Otro ángel clave en las Escrituras es el arcángel Miguel, el líder de los ejércitos celestiales. En el libro de Apocalipsis, Miguel lucha contra el dragón, que representa a Satanás, y sus ángeles caídos. Este enfrentamiento no es simplemente una batalla física, sino un símbolo del conflicto espiritual que existe entre el bien y el mal. Miguel, como defensor del pueblo de Dios, representa la fuerza protectora que los ángeles ofrecen a aquellos que siguen al Creador. Lo que queda claro es que, aunque los ángeles son seres poderosos y a veces temibles, su propósito siempre está alineado con la voluntad divina. Son ejecutores de justicia, portadores de buenas nuevas, protectores y guías. Uno de los aspectos más intrigantes sobre los ángeles es su conexión con la oración. En la Biblia, encontramos referencias que sugieren que los ángeles tienen un papel activo en llevar nuestras oraciones ante Dios. En el libro de Apocalipsis, se describe a un ángel que se acerca al altar celestial con un incensario lleno de las oraciones de los santos, Apocalipsis capítulo 8 versículos del 3 al 4. Este detalle es profundamente simbólico, nuestras súplicas, elevadas en la tierra, son recogidas por estos seres celestiales y llevadas directamente a la presencia del Creador. Este acto nos muestra una verdad impactante: la conexión entre el cielo y la tierra es más estrecha de lo que solemos imaginar. Nuestros actos de fe, nuestras peticiones, no son meras palabras lanzadas al aire. Los ángeles, como intermediarios, están profundamente involucrados en este proceso, actuando como puentes entre lo divino y lo humano. Es un recordatorio de que cada oración tiene un impacto en el reino celestial, y los ángeles participan activamente en este misterio. Pero, al pensar en esta función tan cercana de los ángeles, surge una pregunta inevitable: ¿tenemos cada uno de nosotros un ángel asignado, un ángel de la guarda como la tradición popular sugiere? Aunque la Biblia no proporciona una respuesta directa, hay indicios claros de que ciertos ángeles tienen asignadas misiones de protección personal. En Mateo capítulo 18 versículo 10, Jesús advierte que no se debe despreciar a los pequeños, porque sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Este versículo ha sido interpretado por muchos como una prueba de que existen ángeles asignados específicamente para velar por cada individuo. La idea de que tenemos un ángel guardián es reconfortante y tiene profundas implicaciones. Si es cierto que estamos bajo la custodia directa de un ser celestial, entonces no estamos navegando la vida solos. En momentos de angustia, cuando nos sentimos abandonados, podríamos recordar que tal vez hay un ángel a nuestro lado, velando por nosotros, guiándonos, incluso luchando por nosotros en batallas espirituales que no podemos ver.
Hay relatos bíblicos que refuerzan esta idea. En el libro de Hechos, cuando Pedro fue encarcelado y parecía que su ejecución era inminente, fue un ángel quien lo liberó. Según el relato, Pedro estaba dormido cuando un ángel lo despertó, le hizo salir de la prisión sin que los guardias se dieran cuenta, y lo condujo a un lugar seguro. Hechos capítulo 12 versículos del 7 al 10. Lo fascinante de esta historia es la forma en que el ángel actúa, de manera precisa, efectiva, y completamente alineado con la voluntad de Dios. No es una intervención casual ni un milagro fortuito, es una misión específica, encargada por Dios, para salvar a uno de sus siervos. Otra historia que nos invita a reflexionar sobre la cercanía de los ángeles es la de Elías, el profeta que, tras huir de la ira de la reina Jezabel, se refugió en el desierto. Exhausto y desesperado, Elías se derrumbó bajo un arbusto, pidiendo a Dios que le permitiera morir. Sin embargo, en lugar de concederle su deseo, Dios envió a un ángel que lo despertó y le dio pan y agua, fortaleciendo su cuerpo y su espíritu para continuar su viaje. 1 Reyes capítulo 19 versículos del 5 al 8. Este pasaje es un recordatorio conmovedor de que, incluso en los momentos más oscuros, cuando nos sentimos más solos, hay seres divinos que velan por nosotros, que nos levantan y nos proporcionan el sustento necesario para seguir adelante. No obstante, a pesar de su intervención divina en muchos casos, los ángeles no siempre están ahí para evitar el sufrimiento o el dolor. Si bien son protectores, también respetan el libre albedrío y el curso natural de los eventos. Ellos intervienen cuando es necesario, pero siempre en concordancia con el plan divino. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, tuvo la asistencia de ángeles en momentos cruciales de su vida, pero su propósito final, el sacrificio en la cruz, no fue evitado. Después de su tentación en el desierto, los ángeles acudieron para ministrarle, Mateo capítulo 4 versículo 11, y en el jardín de Getsemaní, un ángel lo fortaleció antes de su arresto, Lucas capítulo 22 versículo 43. Esto nos muestra que el papel de los ángeles no siempre es librarnos del sufrimiento, sino fortalecernos para enfrentarlo cuando es parte del propósito mayor de Dios. A medida que seguimos explorando el misterio de los ángeles, se hace evidente que su presencia es multifacética. Son protectores, sí, pero también guías, mensajeros y, en algunos casos, portadores de pruebas que nos permiten crecer en nuestra fe. Hay un aspecto de los ángeles que a menudo pasa desapercibido, y es su papel en las visiones proféticas. A lo largo de las Escrituras, los ángeles actúan como intérpretes, revelando el significado de visiones y sueños que de otro modo serían incomprensibles para los humanos. Este rol es crucial, porque muchas veces, las comunicaciones de Dios llegan envueltas en símbolos y metáforas, y es a través de los ángeles que se nos otorga claridad sobre estos misterios. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Daniel. Daniel, un profeta con una conexión extraordinaria con lo divino, tuvo varias visiones sobre el futuro de los imperios y el fin de los tiempos. Pero algunas de estas visiones eran tan abrumadoras que él no podía comprenderlas por sí solo. En esos momentos, fue el ángel Gabriel quien se le apareció para interpretar lo que había visto. En Daniel capítulo 9 versículos del 21 al 23, se relata cómo Gabriel, volando con rapidez, se acercó a Daniel y le explicó el significado de una de sus visiones más importantes, aquella relacionada con el Mesías y el destino de Israel. Este papel de los ángeles como reveladores de la verdad divina se extiende también a otras figuras bíblicas. Zacarías, en el Antiguo Testamento, también fue guiado por un ángel a lo largo de una serie de visiones proféticas. En cada una de estas visiones, el ángel le explica pacientemente lo que está viendo, mostrándole cómo los símbolos que se despliegan ante sus ojos están conectados con el destino de Jerusalén y la obra redentora de Dios. Lo fascinante de estos relatos es cómo los ángeles actúan no solo como mensajeros, sino como maestros, impartiendo conocimiento divino a los profetas y preparándolos para los eventos futuros. Sin embargo, los ángeles no solo comunican mensajes de advertencia o revelación, también traen esperanza y consuelo en tiempos de gran incertidumbre. En el Nuevo Testamento, cuando José, el esposo de María, descubrió que ella estaba embarazada antes de su matrimonio, su primera reacción fue la de romper su compromiso en secreto. Pero antes de que pudiera actuar, fue un ángel quien se le apareció en un sueño, diciéndole que no temiera tomar a María como su esposa, porque el hijo que ella llevaba era obra del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1 versículos del 20 al 21. En este caso, el ángel no solo transmitió un mensaje, sino que calmó el miedo de José y lo guió en un momento de profunda duda personal.
Este patrón se repite a lo largo de la Biblia. Los ángeles no solo entregan noticias o profecías, sino que también alivian el miedo y fortalecen a quienes han sido elegidos para cumplir con el propósito divino. Piensa en María, la madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel se le apareció para anunciar que sería la madre del Salvador, su primera reacción fue de sorpresa y desconcierto. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios». Lucas capítulo 1 versículo 30. De nuevo, el papel del ángel fue más allá de transmitir un mensaje. Su presencia trajo consuelo y confianza a María en un momento en que la tarea que se le encomendaba era monumental. También es importante considerar que, aunque los ángeles actúan como mensajeros y protectores, su propósito final siempre está alineado con el plan redentor de Dios. Su misión no es independiente, sino que forman parte de una estructura más grande y divina. Este concepto se hace aún más evidente en el libro de Apocalipsis, donde los ángeles no solo entregan mensajes, sino que también participan activamente en la ejecución de los eventos finales. Desde las trompetas que anuncian juicios sobre la tierra hasta la batalla final entre el bien y el mal, los ángeles son parte integral de la culminación del plan de Dios para la humanidad. De hecho, el Apocalipsis nos ofrece una de las descripciones más vívidas y dramáticas de los ángeles en acción. En un momento dado, se nos describe a un ángel poderoso que desciende del cielo envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol. Apocalipsis capítulo 10 versículo 1. Este ángel es una manifestación del poder y la gloria de Dios, pero también es un recordatorio de que los ángeles están profundamente involucrados en el desenlace final de la historia humana. La imagen de los ángeles como participantes activos en el juicio y la redención de la humanidad nos lleva a pensar en su papel no solo como seres de paz y consuelo, sino también como ejecutores del juicio divino. No debemos olvidar que, aunque los ángeles traen mensajes de esperanza, también están a cargo de llevar a cabo la justicia de Dios cuando es necesario. Como lo muestra el libro de Apocalipsis, su función en los tiempos finales será decisiva, no solo para llevar a cabo el juicio sobre los malvados, sino también para proteger y guiar a los fieles en medio del caos que precederá la restauración final del mundo. Así, los ángeles no solo están presentes en los momentos más críticos de la historia bíblica, sino que también serán parte fundamental del destino de la humanidad. La presencia de los ángeles no se limita a los cielos ni a las grandes revelaciones proféticas. También se manifiesta en los momentos cotidianos, en situaciones que podrían parecer pequeñas desde nuestra perspectiva, pero que tienen un impacto profundo en el plan de Dios. Un ejemplo que ilustra esta realidad es el de Lot y los ángeles enviados a Sodoma y Gomorra. Dos ángeles llegaron a estas ciudades para advertir a Lot sobre su inminente destrucción. Lo interesante aquí es que no solo actuaron como mensajeros, sino que también intervinieron físicamente para salvar a Lot y su familia, tomando sus manos y sacándolos de la ciudad antes de que el juicio cayera. Génesis capítulo 19 versículos del 15 al 16. Este episodio revela algo fundamental: los ángeles no son observadores pasivos. Su rol va más allá de la simple entrega de mensajes. Son protectores activos, capaces de intervenir directamente en la vida de las personas cuando las circunstancias lo requieren. Aquí vemos que su intervención no siempre es a través de lo milagroso o lo sobrenatural, sino que, en ocasiones, toman un papel tangible y físico. Esto nos lleva a reflexionar sobre cuántas veces los ángeles han actuado en nuestras propias vidas, protegiéndonos de peligros que quizá ni siquiera percibimos. Sin embargo, esta intervención no es arbitraria. Los ángeles no actúan por capricho ni por voluntad propia. Cada acción que llevan a cabo está cuidadosamente alineada con el plan divino. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el relato del profeta Elías y su enfrentamiento con los profetas de Baal. Después de su victoria en el Monte Carmelo, Elías huye al desierto, agotado y desanimado. En este estado, un ángel lo encuentra y le da alimento y agua, diciéndole que el viaje que tiene por delante es demasiado largo para él en su estado actual. 1 Reyes capítulo 19 versículo 7. Esta intervención, aunque aparentemente pequeña, fue crucial para que Elías pudiera cumplir con su misión profética. El ángel no solo restauró sus fuerzas físicas, sino que también le brindó el apoyo emocional y espiritual que necesitaba para seguir adelante. Pero los ángeles no solo intervienen para proteger o fortalecer. A veces, también están presentes para disciplinar o corregir. En el libro de Números, el profeta Balaam es un ejemplo de esto. Cuando Balaam se dirigía a maldecir al pueblo de Israel, Dios envió a un ángel para detenerlo. Lo interesante de este episodio es que Balaam no pudo ver al ángel, pero su asna sí. El animal se detuvo 3 veces,
tratando de evitar el peligro que su dueño no podía ver. El ángel se reveló a Balaam, advirtiéndole que su camino era peligroso y que debía obedecer las instrucciones divinas. Números capítulo 22 versículos del 21 al 35. Aquí, el ángel actúa no solo como protector, sino también como corrector, guiando a Balaam para que no desobedeciera a Dios. Este aspecto disciplinario de los ángeles nos lleva a pensar en el equilibrio que deben mantener. Por un lado, son mensajeros de consuelo, guía y protección. Pero por otro, son emisarios de justicia, encargados de mantener el orden divino y, cuando es necesario, de llevar a cabo el castigo. Esta dualidad es importante porque nos recuerda que los ángeles no son simplemente figuras etéreas que solo traen consuelo, también pueden ser ejecutores de la voluntad de Dios en toda su plenitud, incluso cuando esta voluntad implica juicio. Otro aspecto fascinante de los ángeles es su capacidad para operar en el mundo espiritual, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. En el segundo libro de Reyes, el profeta Eliseo y sus siervos se encuentran rodeados por un ejército enemigo. El siervo, asustado por la aparente derrota que se avecina, clama por ayuda. Pero Eliseo, tranquilo, ora para que Dios abra los ojos de su siervo. Al hacerlo, el siervo ve lo que hasta entonces era invisible, un ejército de ángeles, carros de fuego, rodeando la ciudad y protegiéndolos. 2 Reyes capítulo 6 versículo 17. Este episodio no solo demuestra la presencia constante de los ángeles, sino que nos revela que su intervención muchas veces ocurre en una dimensión que no podemos percibir con nuestros sentidos. Este ejército celestial de ángeles guerreros es un recordatorio de que no solo somos protegidos en el ámbito físico, sino también en el espiritual. Las batallas que enfrentamos en nuestra vida cotidiana a menudo tienen una dimensión más profunda, una lucha entre fuerzas espirituales que escapan a nuestra vista. Los ángeles, como soldados del ejército celestial, están en esa batalla, luchando en nombre de Dios para protegernos de los ataques del mal. Al reflexionar sobre estos relatos, es inevitable sentir una mezcla de asombro y gratitud. Aunque no siempre podemos verlos, los ángeles están presentes en cada aspecto de nuestra vida, actuando en el cumplimiento del plan divino. Son guerreros, mensajeros, protectores y correctores, siempre obrando en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Y aunque su trabajo es muchas veces invisible, las Escrituras nos aseguran que su influencia es real, constante y poderosa. El papel de los ángeles en la Biblia no solo nos muestra su función protectora o disciplinaria, sino también su implicación en momentos de transformación espiritual. Hay eventos donde los ángeles están presentes, no solo para ejecutar la voluntad divina, sino para facilitar encuentros entre lo humano y lo divino que cambian para siempre el curso de la historia. Uno de los momentos más impactantes es el relato del nacimiento de Jesús. La llegada del Salvador al mundo estuvo acompañada de un coro celestial, donde los ángeles anunciaron la buena nueva a los pastores en el campo, diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas capítulo 2 versículo 14. Este anuncio no fue hecho a los poderosos, ni a los sacerdotes en el templo, sino a humildes pastores. Aquí, los ángeles no solo trajeron un mensaje, sino que se convirtieron en heraldos del mayor evento de la historia de la humanidad, la encarnación de Dios en la figura de Jesús. Este acto nos revela algo profundamente importante sobre los ángeles: están presentes en momentos donde lo divino se encuentra con lo humano, abriendo el camino para que el plan de Dios se manifieste en la tierra. Otro momento en el que los ángeles desempeñan un papel fundamental es en la resurrección de Jesús. Después de su crucifixión, las mujeres que se acercaron al sepulcro encontraron la tumba vacía. Pero lo que realmente las sorprendió fue la aparición de dos ángeles que les anunciaron que Jesús había resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas capítulo 24 versículos del 5 al 6. En este momento, los ángeles no solo actúan como mensajeros, sino como testigos de la resurrección, el evento central en la fe cristiana. Lo notable de estos eventos es cómo los ángeles son participantes en los momentos más trascendentales de la obra de redención. No solo observan desde lejos, están ahí, anunciando, guiando y, en algunos casos, ofreciendo la primera interpretación de lo que está ocurriendo. La resurrección de Jesús no fue simplemente un acto milagroso, fue el cumplimiento de una promesa divina, y los ángeles, como testigos, jugaron un papel crucial en dar a conocer este evento al mundo. Nos encontramos, por tanto, con un patrón: los ángeles están profundamente involucrados en cada fase de la historia de la salvación, desde la creación hasta la redención final.
Los ángeles también están asociados con el juicio final, y en este contexto, su papel adquiere una dimensión de autoridad y poder que quizás no asociamos con las imágenes más tradicionales de ellos. En el Evangelio de Mateo, Jesús mismo habla de cómo, al final de los tiempos, los ángeles serán enviados para separar a los justos de los malvados, comparando este acto con la cosecha de trigo y cizaña, Mateo capítulo 13 versículos del 39 al 41. En esta imagen, los ángeles actúan como agentes del juicio, encargados de ejecutar la voluntad divina en el momento en que se decida el destino final de la humanidad. Este rol como ejecutores del juicio también es evidente en el libro de Apocalipsis, donde los ángeles participan activamente en el derramamiento de las plagas y la destrucción de las fuerzas del mal. Cada trompeta que suena, cada sello que se rompe, está acompañado por la acción de un ángel, lo que subraya su papel como ejecutores del juicio divino. En Apocalipsis capítulo 7 versículo 1, se describe como 4 ángeles están de pie en los 4 extremos de la tierra, controlando los vientos para que no soplen hasta que los siervos de Dios sean sellados. Aquí, los ángeles actúan con un poder que abarca toda la creación, controlando las fuerzas de la naturaleza y ejecutando la voluntad de Dios sobre toda la tierra. Lo fascinante de estos pasajes es que nos muestran una imagen mucho más compleja de los ángeles. Ya no son solo los mensajeros pacíficos que traen consuelo, también son guerreros, jueces y guardianes del orden cósmico. Están presentes no solo para protegernos, sino también para asegurarse de que el plan de Dios se cumpla en su totalidad, incluso cuando eso implica ejecutar juicios sobre la humanidad. Sin embargo, incluso en este papel de autoridad y poder, los ángeles siguen siendo servidores de la voluntad divina. No actúan por sí mismos ni deciden quién merece ser salvado o condenado. Todo lo que hacen está alineado con el propósito final de Dios, y su autoridad proviene directamente de Él. En este sentido, los ángeles nos recuerdan que, aunque son seres poderosos, ellos también son criaturas bajo la autoridad de un poder mayor, sometidos a la voluntad del Creador. A lo largo de las Escrituras, los ángeles nos han sido revelados como seres multifacéticos, protectores, mensajeros, guerreros y ejecutores del juicio. A pesar de la diversidad de sus roles, todos ellos tienen un punto en común: actúan siempre en el marco del plan divino, sirviendo al propósito de Dios en la tierra y en los cielos. Su presencia en las Escrituras es una constante, recordándonos que no estamos solos en este vasto universo, que hay una realidad espiritual que se entrelaza con la nuestra, y que los ángeles son una parte integral de esa realidad. La conexión entre los ángeles y el ser humano, tal como se describe en la Biblia, no es solo algo lejano o reservado para figuras excepcionales como los profetas o los apóstoles. A lo largo de las Escrituras, encontramos evidencias de que los ángeles interactúan directamente con la humanidad en momentos clave, pero también lo hacen en situaciones cotidianas, invisibles para nosotros. Uno de los aspectos más sorprendentes y que a menudo se pasa por alto es que los ángeles están presentes, incluso cuando no somos conscientes de ello. Hebreos capítulo 13 versículo 2 dice: «No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». Este versículo abre una posibilidad asombrosa, que los ángeles pueden estar entre nosotros en formas que no reconocemos. Aquí, la idea de que seres celestiales pueden caminar entre nosotros, disimulados en forma humana, añade una nueva capa a nuestra comprensión de su papel. Esto no solo amplifica la idea de que siempre estamos rodeados por una presencia divina, sino que también nos invita a actuar con compasión y hospitalidad hacia los demás, pues en cualquier momento podríamos estar interactuando con un emisario de Dios. Un ejemplo fascinante de esta idea lo vemos en la historia de Abraham, cuando 3 misteriosos visitantes llegan a su tienda. Sin dudarlo, Abraham los recibe con hospitalidad, ofreciéndoles comida y agua. Más tarde, se revela que 2 de estos visitantes eran ángeles, y que su visita tenía un propósito divino: anunciar el nacimiento de Isaac y advertir sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 18. Este evento resalta cómo los ángeles, en ocasiones, interactúan con los humanos en formas que inicialmente parecen ordinarias, pero que tienen un significado mucho más profundo. La imagen de los ángeles moviéndose entre nosotros sin que lo sepamos también nos recuerda su papel como guardianes. En el Salmo capítulo 91 versículo 11, leemos: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Este versículo es especialmente significativo, ya que nos asegura que, en todo momento, Dios ha dispuesto a sus ángeles para protegernos y guiarnos. La protección angelical no es siempre dramática o visible, pero es constante. Muchas veces, somos preservados de peligros de los que nunca nos damos cuenta. Los ángeles, en su silencio, nos guardan de los males que acechan,
cumpliendo así su función como guardianes divinos. La figura del ángel guardián ha sido especialmente importante en la tradición cristiana. Aunque la Biblia no especifica que cada persona tenga un ángel designado para protegerla individualmente, muchos interpretan pasajes como Mateo capítulo 18 versículo 10 de esa manera: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esto ha dado lugar a la creencia de que los niños, en particular, están bajo una especial protección angelical. No obstante, la protección de los ángeles no parece limitarse a los más vulnerables. En momentos de angustia o peligro, todos los fieles pueden encontrar consuelo en la idea de que hay fuerzas invisibles actuando a su favor. Además de ser protectores, los ángeles también desempeñan un papel importante en el fortalecimiento espiritual. En el jardín de Getsemaní, cuando Jesús oraba antes de su arresto, el Evangelio de Lucas nos dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, Lucas capítulo 22 versículo 43. Este momento es crucial, porque incluso en el acto de mayor entrega y sufrimiento, Jesús fue asistido por un ángel. La presencia de este ser celestial no cambió el destino que Jesús debía enfrentar, pero le brindó el apoyo necesario para soportar la agonía que vendría. En este sentido, los ángeles no siempre nos libran de las pruebas que debemos atravesar, pero están presentes para darnos la fuerza y el valor que necesitamos para enfrentarlas. Los ángeles también cumplen funciones en el acompañamiento final de los fieles. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús nos cuenta que, al morir el mendigo, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, Lucas capítulo 16 versículo 22. Este detalle, aunque breve, es profundamente revelador. Nos muestra que los ángeles no solo están con nosotros en los momentos de prueba y tribulación en la vida, sino que también nos acompañan en la transición final hacia la eternidad. Son, en este sentido, nuestros guías a través del umbral de la muerte, llevándonos hacia la presencia de Dios. Este concepto de los ángeles como guías hacia la vida eterna también se relaciona con su papel en los tiempos finales. Según el libro de Apocalipsis, los ángeles estarán presentes en el juicio final, separando a los justos de los malvados, como hemos visto antes. Pero, más allá de este rol, también se sugiere que los ángeles estarán presentes para guiar a los fieles hacia la nueva creación, el cielo y la tierra nuevos que Dios ha prometido. Son testigos y actores en la culminación del plan divino, asegurando que aquellos que han seguido la voluntad de Dios encuentren su lugar en el reino celestial. A lo largo de las Escrituras, los ángeles son figuras que, aunque a menudo invisibles, están profundamente entrelazadas con la experiencia humana. Actúan como mensajeros, protectores, jueces y guías, cumpliendo roles que abarcan desde lo cotidiano hasta lo eterno. Nos protegen en la vida, nos fortalecen en el sufrimiento y nos acompañan en la muerte. Al reflexionar sobre el papel de los ángeles en la Biblia, una verdad fundamental emerge: estos seres no solo operan como figuras distantes o misteriosas, sino que están íntimamente conectados con el plan de Dios y, por extensión, con la humanidad. Aunque se les suele percibir como mensajeros o guardianes, su participación va mucho más allá de lo que podríamos imaginar. Los ángeles no son meros observadores en el vasto esquema del universo, son actores activos en la historia de la redención. En el libro de Apocalipsis, la imagen de los ángeles alcanza su máxima expresión. Aparecen en las visiones de Juan como seres poderosos que desempeñan un papel crucial en el desenlace final del plan divino. Desde los 7 ángeles con las trompetas que anuncian los juicios, Apocalipsis capítulo 8 versículo 2, hasta los ángeles que derraman las copas de la ira de Dios, Apocalipsis capítulo 16 versículo 1, vemos que estos seres están profundamente involucrados en la administración de la justicia y el juicio sobre la tierra. Pero, más allá de ser ejecutores del juicio, los ángeles también son presentados como participantes en la adoración celestial. En Apocalipsis capítulo 5 versículos del 11 al 12, se describe una multitud de ángeles alrededor del trono de Dios, alabándolo con las palabras: digno es el Cordero que fue inmolado. Esta imagen nos recuerda que, por encima de todas las funciones que desempeñan, los ángeles están dedicados a glorificar a Dios. Este aspecto de adoración es esencial para comprender el propósito de los ángeles. A menudo, en la Biblia, cuando los ángeles se aparecen a los humanos, su primer mensaje es: no temas. Esto lo vemos cuando el ángel Gabriel se aparece a María para anunciar el nacimiento de Jesús, Lucas capítulo 1 versículo 30, y cuando los ángeles se presentan ante los pastores en los campos de Belén, Lucas capítulo 2 versículo 10. Esta frase no es simplemente un consuelo inmediato, sino una indicación de que la verdadera paz y seguridad provienen de confiar en Dios.
Los ángeles, al ser seres que están constantemente en la presencia de Dios, traen consigo ese reflejo de paz divina. Sin embargo, en su devoción a Dios, los ángeles también cumplen una función que a menudo es menos comprendida, son ejemplos de obediencia absoluta y lealtad. Mientras que los seres humanos tienen la libertad de elección y a menudo luchan con el pecado, los ángeles fieles son representaciones de una obediencia sin reservas. Esto nos recuerda que, en el reino celestial, la verdadera grandeza se encuentra en someterse a la voluntad de Dios sin vacilaciones. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo, Mateo capítulo 6 versículo 10, un reconocimiento implícito de que en el cielo, los ángeles y seres celestiales cumplen su voluntad de manera perfecta y constante. El contraste con los ángeles caídos también es significativo. Satanás y los ángeles que lo siguieron, descritos en el libro de Apocalipsis como arrastrados del cielo, Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, representan la rebelión y el rechazo de esa obediencia perfecta. Al rebelarse contra Dios, estos ángeles cayeron de su estado de gracia, transformándose en adversarios de los planes divinos. Su historia es un recordatorio de que incluso los seres más poderosos pueden ser destruidos por la soberbia y la desobediencia. La guerra entre los ángeles fieles y los caídos, descrita en las Escrituras, simboliza una batalla espiritual que sigue teniendo repercusiones en la vida humana. Los ángeles fieles luchan por la causa de Dios, mientras que los caídos intentan corromper y desviar a la humanidad de su destino divino. Pero, a pesar de esta guerra espiritual, los ángeles siempre actúan en el marco de la soberanía de Dios. Son seres poderosos, sí, pero su poder siempre está subordinado a la voluntad divina. Esto nos lleva a una reflexión importante: aunque los ángeles son seres impresionantes, no debemos idolatrarlos ni confundir su papel. En el libro de Apocalipsis, cuando Juan cae a los pies del ángel para adorarlo, el ángel rápidamente lo corrige, diciendo: «Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús». Adora a Dios, Apocalipsis capítulo 19 versículo 10. Este pasaje subraya que los ángeles, aunque gloriosos, son siervos de Dios, como lo somos nosotros. Ellos no buscan adoración, sino que dirigen toda alabanza hacia su Creador. Llegamos a un punto esencial en nuestra comprensión del papel de los ángeles en la vida humana: aunque su presencia es poderosa y enigmática, su propósito final es siempre servir al plan redentor de Dios. No están separados de nosotros, sino profundamente involucrados en la misma misión de reconciliación entre Dios y la humanidad. En el momento en que el cielo y la tierra se unan plenamente en el reino de Dios, los ángeles habrán cumplido su rol en guiar, proteger y ministrar a los seres humanos, asegurando que el propósito de Dios se cumpla en toda su plenitud. El conocimiento de la existencia y acción de los ángeles nos ofrece una visión más amplia de la realidad espiritual en la que estamos inmersos. Aunque a menudo no los vemos, ellos son testigos y participantes de los momentos más importantes de la historia de la humanidad, desde la creación hasta la redención y el juicio final. Nos recuerdan, en cada aparición, que no estamos solos y que, más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir, hay una dimensión espiritual activa y viva, siempre alineada con la voluntad de Dios y su amor por la humanidad.